En esta oportunidad tenemos una vieja conocida, la Pulsar 180, la cual incorporó inyección electrónica hace un par de años, y para este contenido tenemos la versión Pro modelo 2024. La Pulsar 180 es una motocicleta que fue lanzada hace unos 22 años, la cual ha recibido actualizaciones y aunque ya no está vigente en puntos de venta desde hace tiempo en la India, su diseño se mantiene en la Pulsar 125 y la Pulsar 150 de ese país, donde esta última se comercializa en Colombia como la Pulsar 150 Neon. A la Pulsar 180 se le ha dado múltiples usos como moto para viajar gracias a su comodidad para el día a día, e inclusive como moto de trabajo, aprovechando su torque y la doble suspensión en la parte posterior. Y aunque su momento de llegada fue una de las motos más modernas en diseño, a esta altura sería interesante una actualización más fuerte, en mi opinión, aprovechando el diseño y algunos otros elementos de la nueva Pulsar lanzada en la India, la P150. Ojalá en este país más adelante retomen la Pulsar 180, así como lo hicieron hace poco con la Pulsar 220, pero que por lo menos le hagan un cambio en su diseño. Sin embargo, este contenido va dirigido para aquellas personas interesadas en la Pulsar 180 y vamos a repasar sus características ciclomecánicas, máxima velocidad, consumo promedio de combustible y su precio. Y antes de iniciar, los invito a suscribirse a este canal, es totalmente gratis y muy importante activar la campana de notificaciones donde dice todas. En la parte ciclo tenemos un chasis tubular con cuna semidoble, adelante suspendida por horquilla telescópica de 37 milímetros y 135 milímetros de recorrido, y en la parte posterior doble amortiguador con nitrox con precarga ajustable en 5 posiciones. En los frenos tenemos disco en ambas ruedas, adelante de 260 milímetros con caliper de 2 pistones y atrás de 230 milímetros con caliper de un solo pistón. Por ahora no cuenta con frenos ABS y que deberá tener por su cilindrada para el año 2025 en Colombia. Ojalá sea antes, así como lo están haciendo otras marcas, o tomen el ejemplo de la Pulsar NS 160 FI ABS, lo que aumenta su precio pero también la seguridad, que es lo más importante. Las llantas están a cargo de la marca MRF sin cámara, montadas en rines de aleación de aluminio, adelante 90-90-17 y atrás 120-80-17. Iluminación LED para su stop y convencional para las direccionales y su voluminoso faro. Capacidad de combustible 15 litros o 3.96 galones con una autonomía en promedio de 140 kilómetros por galón o 37 kilómetros por litro, y el tipo de gasolina sería corriente. La altura del asiento 795 milímetros, mi estatura es de 1,62 para que sirva de referencia. En cuanto a su peso, en la página de Colombia es de 157 kilos, no especifica si es con todos sus líquidos, y en la página de Nicaragua y otros países aparece con un peso en seco de 147 kilos, y la verdad, al subirme en ella no se siente tan pesada, pero sí lo suficiente para brindar estabilidad a altas velocidades. Por la parte de sus comandos son retroiluminados, donde tenemos corte de corriente, solo cuenta con arranque eléctrico, para el izquierdo luces bajas y altas, direccionales, pito o claxon y luz de paso. En su tablero, que genera polémica a muchas personas, tenemos tacómetro, testigo de límite de revoluciones, soporte o pata abajo, nivel de combustible, velocímetro, odómetro, 2 trips parciales, batería baja, testigo único para las direccionales, neutra y testigo de mal funcionamiento. En su motor tenemos una cilindrada de 178.6 centímetros cúbicos, monocilíndrico, un solo árbol de levas en cabeza, 2 válvulas, relación
de compresión 981, refrigerado por aire, alimentado por inyección electrónica, lo que permite adaptarse y ofrecer un buen comportamiento sin importar en qué parte del país se encuentre. Cuenta con su tecnología DTSI o encendido digital de doble bujía para una mejor combustión. La capacidad para cambio de aceite según el manual es de 1000 mililitros con una viscosidad recomendada 20W50, transmisión mecánica de 5 velocidades, cumple la normativa Euro 3 y este motor genera 16.78 caballos de potencia a 8500 revoluciones y un par motor de 14.52 Nm a 6500 revoluciones. La velocidad máxima de la Pulsar 180 puede superar los 120 km por hora dependiendo de las condiciones que se presenten. Cuenta con sensor en el soporte lateral con apagado de motor, doble puerto de carga USB, gato central, garantía 20.000 kilómetros o 12 meses, lo que primero ocurra, defensas tipo slider. ¿Y por qué se le dice Pro a esta Pulsar 180? ¿Qué es la diferencia de la estándar? Solamente los handsavers reforzados, su color negro mate y calcas de color azul, así como calcomanías en sus rines. Y antes de pasar a su precio, en pantalla les coloco dirección y teléfono del grupo UMA, grupo CP en Dos Quebradas Risaralda, si desean más información. Su precio a la fecha de publicación de este contenido para la Pulsar 180 FI Pro modelo 2024 en este punto de venta con SOAT y matrícula 10.272.200 pesos colombianos, unos $2.206, 39.958 pesos mexicanos o 11.195 reales brasileños. Y para la versión estándar con todo incluido, 10.147.200 pesos, unos $2.179. Aclaro que los precios pueden ser diferentes debido a los costos de matrícula en otras ciudades. Amigos de la Pulsar 180, vas a encontrar variedad de contenido en internet como pruebas de manejo, experiencia de los propietarios y en el mercado encontrarás accesorios si deseas personalizarla. Y que se abra el debate en los comentarios de los que dicen que no les gusta para nada esta motocicleta o que ya debe ser renovada en su iluminación, tablero, diseño, suspensiones, y los que la defienden por su buena experiencia con esta Pulsar 180 o lo que ustedes quieran opinar. Y lo más importante, dejar su like si les gustó el contenido y compartirlo en sus redes sociales. Les agradezco por su tiempo. Mi nombre es Oscar del canal Red Motos. Hasta la próxima. Bendiciones.